Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amantes de México. Muchas gracias por estar otra vez en este programa México en el Corazón. Ya lo saben ustedes, yo soy Abraham Villedas y les doy la bienvenida en esta ocasión. Vamos a platicar un poco sobre uno de los inmuebles más importantes que tenemos en el imaginario arquitectónico de la Ciudad de México. Ya lo están viendo ustedes, la entrada principal a la Plaza de Toros México. Uno de los inmuebles trascendentes para la historia social, para la historia económica e inclusive para la historia política que tenemos en la Ciudad de México. Un complejo levantado en lo que se proyectara en algún momento como la ciudad de los deportes, una idea de un libanés de nombre Neguib Simón, que tenía pensado hacer una plaza de toros, un estadio de fútbol, canchas de tenis, canchas de frontón, boliche, cine, teatro. Al final de cuentas solamente se construyera la plaza de toros y el estadio de fútbol. La Plaza de Toros, obra arquitectónica del maestro Modesto Roland, una estructura que se empieza a levantar el 1 de diciembre de 1944 y se terminaría para 1946. Nos vamos a encontrar con la historia de este inmueble, con la trascendencia social del espacio. Los invitamos a que se queden, a que no le cambien, a que no se queden con la idea de malditos toreros. Quédense para escuchar un poco de historia y la trascendencia del inmueble en este programa México en el Corazón. Bienvenidos. Amigos, estamos en la Plaza de Toros México, la monumental Plaza de Toros México, que en su momento se vendiera como la plaza más grande y cómoda del mundo. Pero ¿cómo es que llegó hasta aquí la Plaza de Toros México? ¿Cómo es que logramos tener una plaza de toros parecida a un estadio de fútbol? ¿Cómo es que un espectáculo cruento, sanguinario, llega hasta nuestros días en pleno siglo XXI con algunos fanáticos que acuden a este tipo de lugares? Bueno, todo tiene un trasfondo, todo tiene un origen histórico. Esta pelea entre la vida y la muerte, entre la luz y la sombra, las mismas luces y sombras, sol y sombra que dividen las graderías, los tendidos en la Plaza de Toros, es aquello que acompaña nuestra vida diaria, nuestro devenir a lo largo del paso del tiempo. Al final, esa tauromaquia que desde el siglo XVI ha marcado la vida social de la Ciudad de México, de la entonces Nueva España, ha sido seguida con una gran tradición, con una gran carga cultural, porque nos puede costar trabajo pensarlo, que la tauromaquia es cultura. Sin embargo, cuando nosotros comprendemos que cultura es todo aquello en lo que el ser humano mete la mano, tenemos que comprender que la tauromaquia es, al final de cuentas, cultura. Cultura que no estará a la altura de un siglo XXI, cultura que no estará a la altura de una modernidad, cultura que no estará a la altura de un pensamiento actual, pero cultura, sin lugar a dudas. Esta tauromaquia que emerge en el siglo XVI, con aquellos primeros toros mandados a traer por el capitán de la Nueva España, don Hernando de Cortés, aquellas llegadas, salidas de virreyes, aquellas entradas de obispos, aquellas consagraciones de arzobispos de la Nueva España, que eran celebrados con corridas de toros. Bueno, pues tiene al final de cuentas, o nos dan al final de cuentas, ese origen de lo que nosotros ahora llamamos fiesta brava mexicana. Si bien es cierto, una fiesta brava muy venida a menos y casi siempre ensordecida por el carro que pasa enseguida. Pues estamos en un lugar donde confluyen muchos autos, estamos en dos avenidas medianamente transitadas, por eso hay mucho ruido. Pero les decía, la tauromaquia mexicana hoy en día se ve ensordecida por voces que gritan a favor del animalismo. Al final, como diría Jaime Sabines en uno de sus poemas, la moral en turno nos impide ya inclusive decir que eres aficionado a la tauromaquia o te gusta estar en un palenque, en una pelea de gallos. ¿Por qué? Porque esta crueldad en contra de los animales ya trasciende más que un simple gusto y ya va más hacia actividades que se consideran sumamente grotescas, sanguinarias y completamente carentes de todo sentido. Pero no fue así todo el tiempo.
Ya lo habíamos platicado en su momento, las grandes fiestas de la Nueva España se celebraban con una corrida de toros que no tiene nada que ver con lo que nosotros actualmente vemos. Si hoy ustedes piensan un poquito en aquellos encierros de toros corriendo por las calles de Pamplona, habría que pensar que esa es la idea más cercana de cómo se celebraban las corridas de toros en la Nueva España. Obviamente no se ocupaban 6 toros como sucede hoy en día. En aquel entonces apenas las corridas eran de 2 o 3 reses. Salían los toros literalmente libres a correr en un espacio donde estaba la chusma, donde estaba la muchedumbre. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta tauromaquia fue evolucionando, fue cambiando. Hacia finales del siglo XIX, en el caso particularmente mexicano, con Rodolfo Gaona, con Ponciano Díaz, la tauromaquia tomaría una nueva cara, una cara más moderna. Ese toreo de plata naciente a finales del siglo XIX, que va a tener sus mejores destellos en los años 30 del siglo XX, con aquella gran pléyade de figuras de la tauromaquia mexicana encabezadas por personajes como Fermín Espinosa Armillita, o en su momento también el propio Alberto Valderas. Aquellos personajes a los cuales se le sumarían nombres como Silverio Pérez o el español Manuel Rodríguez Sánchez Manolete. Aquellas grandes figuras, tanto mexicanas como españolas, van a dar lustre a la historia mexicana, a la historia de la tauromaquia mexicana, y vamos nosotros a conocer la época del toreo, la época dorada del toreo mexicano. Vamos nosotros a darle la vuelta a la plaza, vamos a rodear esta estructura y vamos a hablar un poco más de tauromaquia. Venga. Desde sus orígenes, la fiesta brava ha evolucionado, pasando de ser una actividad netamente de preparación militar para personas a caballo, que se ayudaban de lanzas para evitar que el toro hiciese daño a su cabalgadura. De ahí ellos se ayudaban por personas a pie, que empleaban cualquier tipo de trapo para ahuyentar, para alejar, para distraer a las reses. Indistintamente, esos trapos con el paso del tiempo se iban manchando con la sangre de los animales. Aquellos trapos que podrían ser lienzos simplemente de color blanco, terminaban completamente empapados en rojo. De ahí nos viene el color que se ocupa en las muletas o también en los capotes. Es por todos conocido que los toros, que las reses bravas, no ven, no distinguen los colores. Ellos se guían básicamente por el movimiento. Al final, esta fiesta ha ido evolucionando para llegar hasta lo que conocemos hoy en día, una tarde dividida o una corrida dividida en 3 tercios. El primero, el tercio de varas, en el cual se le hace sangre al toro para evitar un posible congestionamiento y un paro cardíaco. El segundo, el tercio de banderillas, en el cual se reaviva el ánimo del toro a partir de estas pullas que se le colocan en el morrillo. En el tercer tercio, el tercio de muerte, el tercio de muleta, el que hoy se pondera, el más importante en la actualidad, es en el cual se lleva a cabo la faena con la muleta y al final de cuentas se le quita la vida al toro a través del estoque, en la conocida como suerte suprema. Ahora nos encontramos cerca de una de las puertas laterales de la Plaza de Toros México, una de las puertas que da acceso directamente a los tendidos de sol. Como ustedes escucharon al principio, la Plaza de Toros se divide en la gradería de sol y de sombra, entre la vida y la muerte, entre la luz y la sombra, entre los ricos y los pobres, al final de cuentas también. La Plaza de Toros siempre ha sido un gran termómetro político. En estas plazas, en su momento, en los años 30, 40, 50, los presidentes de la República venían a checar cómo era su aceptación social. En aquellos entonces, cuando no había encuestas, era en una plaza de toros o en un estadio de béisbol donde se calculaba el termómetro de las querencias hacia los personajes políticos. Al final, ¿por qué tenemos una gran plaza de toros? La tradición fue muy grande en la Ciudad de México. Hacia los años 30, aquella plaza vieja del toreo de la Condesa ya era muy pequeña,
ya era reducida para la cantidad de gente que quería entrar a ver una corrida de toros. En la Ciudad de México también teníamos muy cerca el toreo de Cuatro Caminos, pero ninguna de las dos plazas era capaz de recibir la cantidad de gente que se requería domingo a domingo. Es por eso que se tomó la decisión de crear la plaza más grande y cómoda del mundo, en lo que fuera una ladrillera. Por eso hoy en día podemos encontrar que el ruedo, el redondel de la Plaza de Toros México está hundido a nivel del piso aproximadamente unos 20 metros. Las ladrilleras, como en la que se construyó el Parque Hundido de la Ciudad de México, vieron nacer este espacio. De manera fortuita, algunos señalarían a manera de anécdota que se construye también el Estadio Azul, porque para tener la manera de saber si la estructura iba a aguantar el peso de la muchedumbre, se rellenan costales de arena, y estos costales se vienen a colocar en la gradería de la Plaza México. Los costales de arena se sacaron exactamente de allá al lado del Estadio Azul o del Estadio Azulgrana. Después dijeron, ¿qué hacemos con este hoyo? Creemos el estadio de fútbol. Y así nacería también aquel inmueble deportivo. Pero lo importante para el momento era la Plaza de Toros México, inaugurada un 5 de febrero de 1946. Reces de San Mateo, toreros de los mejores de la época: Luis Castro el Soldado, Manuel Rodríguez Sánchez Manolete y Lorenzo Garza. La primera oreja que se cortó en la historia de la Plaza México, a cargo del español Manuel Rodríguez Sánchez. Ese que había llegado meses antes a la Ciudad de México y que ya había confirmado su alternativa en el toreo de la Condesa. La confirmó de manos del gran compadre Silverio Pérez, el faraón de Texcoco. Curioso, porque para aquella corrida que Silverio tenía que torear al lado de Manolete, Silverio se fue a confesar, recibió la extrema unción, comulgó e hizo su testamento. Antes de salir hacia la Plaza de Toros de la Condesa, Silverio Pérez recibió una llamada. Era el presidente de la República. El presidente le dijo: Silverio, recuerde que esta tarde en sus manos está el prestigio de todo el país. Silverio Pérez colgó el teléfono y dijo: para acabarla de chingar, me habla este cabrón. En fin, esa era una especie de saber la importancia que tenía la tauromaquia en aquellos años 40. Lo habíamos dicho, la parte de oro de la tauromaquia nacional, encabezada por Armillita. Armillita, que ha sido el torero a lo largo de la historia que más premios ha recibido. Ustedes deben de saber que una faena a un toro se premia con las orejas. ¿Por qué? Bueno, cuando a los toreros se les pagaba literalmente con la carne del animal, cuando el torero hacía una buena actuación, el juez de plaza, el alguacil, ordenaba que al toro se le cortase una oreja, porque ese toro era la paga para el torero. Es decir, la carne del animal era con lo que se le pagaba al torero. Entonces, para saber cuál era el toro que él había matado, se le cortaba una oreja para después ir a ver el pelaje que tenía el animal y la oreja para que fuera el que se le entregaba al torero. De ahí nace la tradición de otorgar orejas a los toreros. Los premios, pues hoy en día se reducen a las 2 orejas y el rabo como los máximos trofeos, pero en otros tiempos también se otorgaban a los toreros las patas e inclusive las criadillas. Pues bien, Fermín Espinosa, en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, de un solo toro cortó las 2 orejas, el rabo, las 4 patas y las criadillas, algo que ningún otro torero a lo largo de la historia ha logrado conseguir. Y eso marca parte de la época de oro del toreo mexicano. Vamos a seguir caminando. Cabe mencionar que fue el escultor Alfredo Just quien realizó las obras que hoy en día se encuentran rodeando la Plaza de Toros México, así como la escultura famosa del encierro, que es la que da la bienvenida en la puerta principal y que ustedes estuvieron observando de alguna manera cuando empezamos esta transmisión. Aquella escultura del encierro hace alusión justo al encierro de los toros que se llevan para una corrida. Tradicionalmente son 6 los animales que se torean, pero un encierro generalmente se compone
pone por 8 toros, porque hay que tomar en cuenta que siempre se llevan 2 reservas para este acontecimiento, por si alguno de los toros se llega a inutilizar, si uno de los toros se rompe una pierna, si alguno de los toros se le rompe un pitón, ya no puede ser toreado de acuerdo al reglamento taurino vigente en la Ciudad de México y en la República Mexicana. Pues algunas de las esculturas que nos rodean recuerdan a grandes personajes como el que citamos hace rato, Manuel Rodríguez Sánchez Manolete, el monstruo de Córdoba, aquel personaje que llega a México con una gran fama, un personaje que llega ya como un consagrado de la tauromaquia internacional, un personaje que llega ya con la etiqueta de figura, pero que sin lugar a dudas se enfrentó en México a uno de los más importantes toreros que hemos tenido en nuestra historia, Silverio Pérez. La segunda corrida de toros que se llevó a cabo en la Plaza México fue exactamente una en la que se enfrentaron Manolete y Silverio Pérez. En esa corrida de toros, Silverio Pérez cortaría el primer rabo en la historia de la Plaza de Toros México. El primer rabo se cortó a un toro de la ganadería de Torrecilla. El toro se llamó Barba Azul. El compadre Silverio Pérez, ese del que han escuchado ustedes quizá un paso doble con el mismo nombre, Silverio, compuesto por el maestro Agustín Lara. Dicen las malas lenguas que la doña María Félix, estando casada con Agustín Lara, se enamoró de un torero, el mejor torero de la época, el mejor torero de su tiempo, Silverio Pérez. El compadre no le hizo caso a María Félix por una razón: tenía una gran amistad muy fraterna con Agustín Lara, el mismo que le había regalado el pasodoble Silverio, que lo compuso después de verlo torear en esta misma plaza a un toro. No es cierto, no fue en esta misma plaza, fue en el toreo de la Condesa, un toro que se llamaba Tanguito, de la ganadería de Pasteje. En fin, nosotros en este punto estamos exactamente en la esquina donde se resguardan, donde se encuentran los toriles de la Plaza de Toros México, donde se encuentran los chiqueros. En otros tiempos las anécdotas eran famosas de muchachos jóvenes maletillas que se brincaban las bardas para meterse a torear a los toros en los corrales. Hoy en día esto ya no se podría hacer porque realmente nosotros tenemos una diferencia en el suelo bastante considerable respecto a los chiqueros, pero es exactamente desde esta perspectiva donde se encuentran. Y además también, si vamos a caminar un poco, aquí también tenemos un lugar que es símbolo de sufrimiento, que es símbolo de dolor, que es símbolo de saladez, y es el Estadio Azul. No hay cosa más terrorífica para una persona que le vaya al Cruz Azul que el Estadio Azul. Es el peor espacio donde se ha podido jugar el Cruz Azul. Bueno, pues esta parte que iba a ser al final la ciudad de los palacios, solamente es lo que tenemos: el estadio y la Plaza de Toros. El estadio en el cual jugar en algún momento el famosísimo Atlante, los Potros de Hierro del Atlante, el equipo del pueblo, y que después se convirtiera del Estadio Azulgrana en el Estadio Azul. Un espacio que también se ha ocupado para llevar a cabo algunas actividades como juegos de fútbol americano. Pero bueno, no es el tema de esta ocasión. No nos importa hablar del Estadio Azul en absolutamente nada. Para 1936, en España, era tal la fama de los toreros mexicanos que los toreros españoles llevaron a cabo algo que Juan Belmonte bautizó como el boicot del miedo. Como eran tantos los matadores mexicanos en aquellas tierras, decidieron los españoles que o se expulsaban a todos los mexicanos o simplemente los españoles no torearían. Así que todos los mexicanos se regresaron a tierras nacionales. Por primera vez en 1938 se llevó a cabo una temporada exclusivamente con toreros mexicanos. Una temporada verdaderamente brillante. Y al final de cuentas esa temporada, ese boicot del miedo, haría que la gente rebasara, como ya lo habíamos señalado, el toreo de la Condesa o el toreo de Cuatro Caminos, e hiciera posible la creación de este gran costo. La gente no le gustaba mucho la idea de venir a la Plaza de Toros México por dos razones. Para empezar, los costos eran muy elevados. Una barrera de sombra para el día de la inauguración costaba 50 pesos. Si comparáramos con los 10 centavos que tú podías pagar por meterte en el General al toreo de la Condesa, 50 pesos era una barbaridad de lo que se pagaba. Además hay que decir que para el día de la inauguración la Plaza de Toros no estaba completamente construida. Faltaban las butacas de barrera y para eso se trajeron sillas.
la plaza no empezó la corrida puntual a las 4 de la tarde, como dicta la tradición. Empezó unos minutos después porque la gente no encontraba la plaza de toros. La gente no podía llegar a ese lugar. Hoy en día ustedes se suben a Insurgentes, al Metrobús, y llegan derechito a la estación Ciudad de los Deportes. Pero los ciudadanos, las personas que vinieron a esa corrida inaugural, no encontraban primero la plaza y después allá adentro no encontraban sus lugares. Hay que decir que también los toreros tuvieron que llegar con retraso por la cantidad de caos que existía en los alrededores de la plaza. Por ejemplo, el propio Luis Castro tuvo que llegar en motocicleta porque un policía de tránsito le dijo: bueno, usted si no se va en moto no va a llegar, y se vino con el capote de paseo en la mano izquierda, acelerando la moto para llegar hasta este lugar. Básicamente nosotros aquí estamos directamente en los tendidos de sombra, diríamos, en la parte donde se vienen a ver a los toros. Porque hay quienes dicen que en el sol se ven a los toreros, pero en la sombra se ven a los toros. Al final, hoy en día la tauromaquia está a punto de desaparecer. ¿Por qué? Porque dentro de la historia taurina mexicana no solamente tenemos grandes nombres o grandes figuras, no solamente destaca Armillita, Silverio, Silvetti, no solamente destaca Capetillo, no solamente destaca Jorge Gutiérrez o Eloy Cavazos. También en esa pléyade de figuras destaca Manolo Martínez, considerado como el último gran mandón de la fiesta brava mexicana. Un mandón que en una ocasión tuvo una cornada sumamente severa, prácticamente le destroza la vena femoral. Logra salvar la vida. Muchos pensaron que no volvería a torear, pero lo vuelve a hacer. Pero ocupa todo el poder que tenía para empezar a crear un toro bravo a la medida, a la comodidad de los toreros. Un toro bravo cada vez más pequeño, un toro bravo cada vez menos bravo, un toro bravo con los cuernos cada vez más pequeños, un toro bravo cada vez más manso. La bravura, el trapío, la presencia del toro bravo se transmite a través de la genética. Los toros se pueden manipular genéticamente con el paso de las generaciones. A partir de Manolo Martínez, el toreo mexicano empezó a decaer, francamente, porque ya no existía absolutamente ninguna ética por parte de toreros, por parte de empresarios, por parte de ganaderos y tampoco por parte de los aficionados. Hoy en día las plazas de toros se llenan en México, pero de los llamados villamelones, esos que no saben absolutamente nada de toros, pero van convocados porque alguien le dijo que era un buen evento. Gente que va a alcoholizarse a una corrida de toros sin saber absolutamente nada de lo que están viendo en el ruedo. La falta de cultura ha hecho que la fiesta empiece a decaer, que es un gran aliciente para los animalistas. Los animalistas no tienen que hacer nada. La plaza de toros paulatinamente quedará en desuso. La tauromaquia mexicana paulatinamente dejará de existir. ¿Por qué? Por la falta de compromiso de toreros, de empresarios, de ganaderos y de los propios aficionados. No sabemos si sean 50 años, no sabemos si sean 100 años, pero está en vías de extinción. Aquellos grandes nombres pasarán a la historia, pero quedarán como estas grandes esculturas de bronce, inmóviles, que simplemente son recuerdos de grandes glorias, de tiempos pasados, de aquellos sueños que ya no van a regresar. Amantes de México, les recordamos seguir la página de nuestro patrocinador, Plumbago Estudio Floral. Ya saben que ellos son los que nos regalan los botoniers que lucimos en la solapa. Están en cursos navideños, están en cursos de interiores, de diseño de interior floral y un montón de cosas. Sigan ustedes la página de Plumbago Estudio Floral, denle like, denle seguir, hagan sus pedidos, pidan sus nochebuenas, pidan sus coronas de Adviento y todas las cosas para la próxima Navidad. Y además también recuerden seguir la página de Yaxan Querétaro, esta maravillosa tienda de textiles donde pueden comprar, si ustedes son
son chicas, pues algunos vestidos, algunos rebozos, algunas guayaberas para regalar al novio. También hay guayaberas para niños, yo soy como las que uso así, tamaño chiquito. Pero pidan a Yaxan Querétaro. Acá estará la página para que le den like, para que le den seguir y para que vean las fotografías de todo lo que se vende. Sigan la página, compren y ayúdenos sobre todo a revivir la economía nacional. Gracias. Aprovecho los últimos minutos para compartir una serie de mitos que se giran en torno a las corridas de toros. Hace rato hablábamos con la productora acerca de qué tan bueno o qué tan malo es consumir la carne de un toro bravo. Ustedes no van a encontrar mejor carne para consumir que la de un toro bravo. No hay animal más cuidado, más protegido, mejor alimentado y médicamente vigilado que un toro bravo. Estamos hablando que son aproximadamente de 4 a 5 años el tiempo que un animal pasa del campo al redondel. Durante todo ese tiempo los animales han sido cuidadosamente vigilados por caporales, por hacendados, por veterinarios. Las reses bravas son los animales mejor cuidados cuando salen a una plaza de toros. Los toros no llevan vaselina en los ojos, no llevan algún ungüento para taparle la visibilidad. Sería mucho más peligroso para un torero enfrentarse a un toro que no puede ver que a uno que ve perfectamente. Por poner un ejemplo, el gran torero de México, Alberto Valderas, él falleció en el viejo Toreo de la Condesa. Él murió a causa de un toro burriciego. ¿Qué significa? Un toro que ve a lo lejos pero no ve de cerca. Alberto Valderas se acerca al animal, le lanza el capote esperando que el toro se vaya con el engaño, pero el toro de cerca ya no ve y el toro entonces embiste al bulto. ¿Qué es lo que estaba cerca? Alberto Valderas. Él se va a la enfermería de la plaza con una fuerte cornada en la pierna. Le costaría la vida. Aquel torero murió en lo que actualmente es para ustedes el Palacio de Hierro, el que se encuentra en la Condesa, en la calle de Durango. Si van a visitar la perfumería, ahí hay una placa de bronce que todavía recuerda el lugar en el que murió Alberto Valderas. Entonces, claro, los toros no pueden salir con los ojos manipulados a la arena. Los toros no pueden salir con los pitones aserrados a la arena. Solamente en una ocasión se puede hacer, cuando estos animales van a ser toreados por rejoneadores, es decir, por toreros a caballo. De esos toreros a caballo hay que mencionar quizá al más importante de todos los tiempos, el más actual, Pablo Hermoso de Mendoza. Y sin lugar a dudas también hay que recordar a un personaje mexicano como Ponciano Díaz, que fue, mejor dicho, el primero en poner banderillas a caballo. Un torero de a pie y un torero de a caballo, de esos que marcan la tradición taurina mexicana. Pero bueno, pues es así como nosotros llegamos al final de este programa. Agradecemos mucho la presencia a nuestra productora Oralia, agradecemos mucho la presencia de la niña Lorena a través de la cámara de lente, y yo les agradezco a ustedes su presencia en este lugar. Dejen sus comentarios y suscríbanse a la página de Facebook, al canal de Facebook, activen la campana para notificaciones, sigan a México en el Corazón y recuerden, el próximo 12 de diciembre tenemos una actividad especial, un recorrido de cantinas para empezar como se debe el Guadalupe Reyes. Hay que tomarse un trago para celebrar este año o para olvidar este año, pero hay que empezar el Guadalupe Reyes, recorrido de cantinas, próximo 12 de diciembre con México en el Corazón. Cuídense mucho, nos vemos pronto para seguir hablando de historia, de México y de amor por México. Hasta luego.